Japón, una antigua cultura que abarca miles de años. La leyenda japonesa dice que las islas de Japón se formaron a partir de las lágrimas de una diosa. A medida que cada lágrima caía en el Pacífico, se formaba una isla en aquel sitio. En tiempos de paz, Japón era una tierra elegante, con jardines acuáticos, flores de color cereza y poesía. En otros tiempos, fue desgarrada por los crueles guerreros de los antiguos samurái. Estos hombres, que eran muy temidos, también eran reverenciados como la gente más poderosa de Japón. Su historia nos revela un relato extraordinario. Civilizaciones antiguas. Los samurái. Aunque hay evidencias arqueológicas de una cultura neolítica en Japón, el primer periodo que conocemos en profundidad es el periodo Jomon. Este se extiende desde el año 10.000 a.C. hasta el año 300 a.C., cuando grupos de cazadores nómadas poblaban la tierra. En el siguiente periodo, el Yayoi, se desarrollaron nuevas herramientas y sistemas de control de aguas. Esto posibilitó el cultivo del arroz, lo cual cambiaría el aspecto de la tierra para siempre. Los grupos de cazadores se convirtieron en granjeros asentados en pequeñas comunidades. A su vez, surgieron distintos grupos políticos. Con el periodo Tumulus, en el año 300 después de Cristo, se produjo una ruptura con la cultura Yayoi. Las instituciones políticas y sociales se desarrollaron rápidamente. Aparecieron en la costa grandes montículos mortuorios de piedra o de arena. Se les llamó tumuli, a propósito del nombre del periodo, Tumulus. Fueron la sepultura de los gobernantes de varios reinos independientes. Tiempo después, un clan del área de la planicie de Yamato emergió con más poder. Ya en el siglo VI, el linaje de los Yamato Sol controlaba la jerarquía de los clanes y, consecuentemente, los emperadores descendían de dicho linaje. El budismo llegó a Japón desde Corea en el siglo VI, durante el periodo Asuka. El emperador Yomei y sus sucesores eran budistas. Las técnicas de escritura china que habían llegado 100 años antes permitieron un mayor acceso de la nobleza al budismo y a la filosofía china. Al final de este periodo, los japoneses empezaban a adoptar el modelo chino de un gobierno central. Durante el periodo Nara, desde el año 710 hasta el 794 después de Cristo, se reforzó el sistema de gobierno imperial centralizado llamado Richurio. Este sistema continuó en el periodo Heian, pero comenzó a desmoronarse en el siglo IX. Algunos señores crearon sus propios poderes militares, lo que llevó a una lucha encarnizada entre ellos y a la pérdida del poder imperial del emperador. En esta época, también hubo una ruptura de los lazos con China, con la creación por parte de los japoneses de su propio sistema de escritura. En el periodo Kamakura, entre el año 1185 y 1333, se estableció una estructura administrativa a cargo de un shogun o comandante en jefe. Algunos terratenientes empleaban por su cuenta a tropas privadas para defenderse,
y así surgieron los guerreros samurái. La forma de gobierno de los shogun, mantenida por la clase social de los guerreros y a cierta distancia del poder imperial, duraría 676 años. El culto por los samurái continuaría desde este periodo hasta el siglo XX. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés todavía se regía según el código samurái. Este código de entrega fanática, combinado con el culto al emperador, produjo un agresivo espíritu de lucha con el que se conquistaron grandes franjas del Pacífico a principios de 1942. En menos de un año, Japón había conseguido el control del este asiático y del Pacífico Oeste. La ocupación se basó en el culto a los samurái. Finalmente, este apogeo se volvería contra ellos, y con la amarga derrota, se cortaron los últimos lazos existentes con la tradición antigua. Pero esta tradición no murió tan fácilmente. Los samurái son un aspecto de Japón bien conocido por todo el mundo. Kurosawa los hizo famosos con sus películas y posteriormente aparecieron en otras producciones de Hollywood. La palabra viene del verbo samurou, que significa servir. Así que los samuráis fueron en sus comienzos los policías, el ejército de la aristocracia japonesa. El papel de los samurái era en un principio el de proteger la propiedad de los ricos terratenientes. Poco a poco se fueron convirtiendo en ejércitos privados que servían a los señores. Finalmente, una parte de estos soldados precipitó un periodo de luchas conocido como la Era de las Guerras Civiles. Los guerreros adquirieron una gran relevancia social durante los siglos XII y XIII, al comenzar las guerras civiles entre los clanes principales. Obviamente, los guerreros tuvieron que ser recompensados. Las armas que los guerreros elegían para el campo de batalla eran la katana, conocida como espada samurái, el yari, la lanza y el naginata. También se empleaban cuando el samurái iba a caballo. Son las que usábamos en el kudo. Todas estas armas están vinculadas a los samurái y las utilizaban en la batalla. A pesar de ello, podía llegar el momento en que el samurái quedara desarmado. Por ejemplo, si su espada se rompía o se la arrebataban, entonces tenía que recurrir a la lucha sin armas. Cuando el combate sin armas se imponía, se trataba de matar o morir, y por eso tenían que poder confiar en sus tácticas de combate sin armas, las cuales con el tiempo se han transformado en métodos muy efectivos de defensa propia. Había grandes industrias de manufactura para dar servicio a los samurái y a los ejércitos del Daimyo. Cuando digo grandes, en realidad quiero decir que aunque eran pequeños talleres locales, cubrían un gran número de actividades. El samurái era frecuentemente un soldado a caballo, y por todo ello, para que estuviera listo para la guerra, se tenía que preparar también a su caballo. Así que en la mayoría de las ciudades había herreros y todo lo necesario para hacer artículos de piel para los caballos. Como consecuencia, la actividad de la guerra y la sociedad de los samuráis dieron empleo en el ramo de la industria a una sociedad que había sido agraria.
Si nos fijamos en la fabricación de la espada, tenemos una muy afilada perteneciente a lo que llamaríamos la época medieval, con un equipo bastante primitivo. Incluso los expertos en este campo las consideran excelentes hoy en día. La espada de los samuráis, la katana, era el alma del samurái. Si miran la espada del samurái, verán que tiene una ligera curvatura. Dicen que la kasaki, la punta de la espada, era el rostro, y que el alma del samurái se introducía en la espada. La espada estaba realizada de un modo muy especial, de manera que el producto tuviera un acabado ni frágil ni blando, sino una mezcla de los dos. Los investigadores dicen que la fabricación de alguna de estas espadas podría durar hasta 3 meses. La espada tenía un gran significado espiritual para el samurái. Creían que los herreros que hacían las espadas tenían poderes sobrenaturales. Era esencial que antes de hacer la hoja, rezaran a los dioses para protegerse de los espíritus del mal. El hierro se trabajaba al martillo y se doblaba unas 20 veces, creando una hoja que podía cortar la cabeza del contrario de una sola pasada. La indumentaria de batalla del samurái era tan complicada como el armamento. Llevaban banderas atadas con correas a sus espaldas que los identificaban como parte de un clan. A menudo costaba horas vestirse para la guerra. Algunos crearon métodos más rápidos de preparación, colgando los trajes del techo y haciéndolos descender sobre sus cuerpos. La armadura estaba hecha de pequeñas placas de acero superpuestas que se unían mediante cuerdas de colores brillantes para formar una piel decorativa y protectora. Encima de esto, llevaban un escudo que protegía el cuerpo junto con los guantes, medias y el collarín de acero. Podía verse una gran variedad de diseños llamativos y fantásticos, ya que los jefes militares rivales buscaban estar por encima del otro en estilo y fiereza. La forma favorita de decoración era una laca negra brillante con un baño de oro. Seguramente, el verdadero antecesor de los caballeros Jedi de la película La Guerra de las Galaxias ha surgido de aquí. La armadura, conocida como el yari, la llevaba principalmente el samurái de mayor rango. De hecho, cuanto mayor rango tenían, más pesada era la envoltura. Así que los altos mandos, los generales, los comandantes, eran los que mayor protección llevaban. Ellos serían los primeros a los que intentarían matar. Usaban sus yari y las mejores protecciones para sobrevivir a un ataque con flechas. Este es uno de los ejemplos de por qué nacieron las armaduras. Para dar, obviamente, una buena protección en los campos de batalla.
El kabuto o casco samurái era susceptible de varios diseños. No había un diseño realmente específico. Cada clan tenía su diseño o modelo diferente. Algunos tenían cuernos. De hecho, cuanto más terroríficos eran y mayor maldad aparentaban, mejor. Ocurría lo mismo con la máscara que llevaban en el campo de batalla. Cuanto más horrenda y malvada era su apariencia, mejor. Obviamente esto era para intentar asustar a los contrarios. No solo los samuráis llevaban máscaras de batalla, sino también sus pequeños y resistentes caballos. Incluso los arreos y las sillas estaban decorados con bonitos y complicados diseños. Las máscaras de los caballos de los samuráis, hechas de piel, estaban diseñadas para complementar lo terrible del aspecto del guerrero, proporcionando al caballo la misma expresión estrafalaria. Durante las guerras civiles surgieron naturalmente un montón de clanes diferentes. Los soldados se juntaban y cada clan debía ser mejor que el otro. Así que cada clan tenía su entrenamiento especial, único para ese grupo en particular. Estos clanes se conocían como Ru y eran como escuelas, de modo que cada clan tenía sus propios Ruha o técnicas particulares que practicaban manteniéndolas en secreto. Obviamente, si otro clan o escuela descubría qué técnicas estaban utilizando, le resultaba más fácil defenderse de ellas. Así que las mantenía en secreto, confiando en tener mayor ventaja sobre sus contrarios. Se argumentaba que el samurái tenía derecho a gobernar por su virtud, y esto significaba que tenía autodisciplina y que no buscaba ningún provecho. Su finalidad era servir. Era leal, y de ese modo llegaba a convertirse en erudito de pureza y virtud. Este era uno de los aspectos del culto. El otro aspecto era que no tenía miedo en absoluto. En otras palabras, que deseaba morir por la seguridad del país, por la seguridad de su señor. Estos dos aspectos, el ser virtuoso y el no estar interesado en sacar ningún provecho como los mercaderes o cualesquiera otros, le daba derecho a gobernar. Al mismo tiempo había una larga tradición acerca del samurái como un tipo de hombre esencialmente solitario, que consideraba su honor como una cuestión de absoluta importancia. Si su señor era asesinado o alguien se le enfrentaba, buscaba vivamente vengarle. Era una especie de, no exactamente un cowboy, pero sí alguien que mantiene su fiereza y bravura, sin buscar esencialmente entrenamiento, sino más bien un maestro a quien seguir y servir. Japón fue sacudida frecuentemente, no solo por las guerras, sino también por las fuerzas de la naturaleza. El archipiélago japonés se encuentra sobre una de las áreas sísmicas más activas del mundo. La naturaleza envió terremotos, tifones y lluvias torrenciales, causando inundaciones y corrimientos de tierras. Esto implicaba construir edificios que pudieran resistir tales fuerzas. La utilización de paredes delgadas como el papel obedecía al práctico propósito de que las víctimas de los terremotos no quedaran atrapadas bajo montones de mampostería. Todo ello evolucionó gradualmente hacia un estilo más decorativo, utilizando materiales más fuertes. El hecho de que Japón tenga las edificaciones de madera más grandes y más antiguas del mundo indica que ha tenido un gran éxito en burlar a los elementos. Podemos encontrar características arquitectónicas comunes a lo largo y ancho del país a pesar de la gran variedad de climas. La mayoría de las construcciones consisten básicamente en una caja con un gran tejado,
que a veces se coloca sobre la mitad de la altura total de la estructura. Las líneas rectas dominan la arquitectura japonesa y las curvas solo aparecen en los tejados y aleros. En el siglo VI se adoptaron la arquitectura china y los planteamientos urbanos. También por entonces llegó a Japón el budismo, trayendo consigo una multitud de rasgos arquitectónicos y culturales. La religión en Japón, tanto en aquellos días como ahora, es un concepto diferente al que estamos acostumbrados en Europa occidental. En el sentido de que no necesariamente hay que creer en una sola firma. El concepto de religión es mucho más flexible. Y por eso la mayoría de los japoneses, hoy y en aquellos tiempos, pueden describirse a sí mismos como creyentes, tanto del budismo como del shinto. El centro de la religión shinto era el emperador Inkito. Y se desarrollaron varios rituales en ese sentido. El budismo estaba dividido en una serie de sectas. Algunas de estas sectas eran evangélicas y misioneras. Otras eran mucho más, podríamos decir, académicas. Desde aproximadamente la mitad del siglo XVI, empezaron a llegar a Japón misioneros cristianos. Al principio eran jesuitas. Trajeron con ellos algunos conocimientos técnicos de la Europa del momento, especialmente el conocimiento de la pólvora, que era totalmente nueva para los japoneses de aquel tiempo. Puede comprenderse que en el contexto de la guerra civil que se estaba viviendo, saber hacer pólvora daba a todos los jefes militares una ventaja considerable. De este modo había lo que se puede llamar una moda misionera, una fascinación por los misioneros, por su mensaje, pero también por la tecnología que trajeron consigo. Pero pronto los japoneses se dieron cuenta de que los misioneros estaban divididos en españoles y portugueses. Y más tarde llegaron los alemanes y los ingleses. Esto es, católicos por un lado y protestantes por otro. Y el hecho es que estaban agriamente divididos. Los japoneses empezaron a darse cuenta de que esto podría ser un peligro, porque todos y cada uno de estos cuatro poderes costosos, podría ser que al final desearan invadir y hacerse con Japón. Y así, desde principios del siglo XVII, empezaron a imponer restricciones a los misioneros y sus conversos. Y más tarde, desde mediados de siglo, los expulsaron tajantemente. Esto significó que desde el año 1650 aproximadamente, Japón solo tuvo un contacto con el mundo exterior, es decir, el mundo europeo, y este fue a través de un pequeño enclave llamado Tsushima, una isla en la isla de Kyushu. Allí permitieron a una colonia alemana continuar comerciando y enseñando a los japoneses cosas como medicina. La mayoría de los puertos japoneses tenían también navíos que iban a China. Pero tanto las operaciones en Tsushima como las de China eran estrictamente controladas. Hubo un largo periodo de aislamiento japonés que duró desde 1650 hasta 1850. Esto permitió el desarrollo de algunas instituciones culturales típicas.
La forma de ser de la sociedad japonesa se refleja en todo el mundo a través de exportaciones culturales como las artes marciales. Estas todavía promocionan un nexo vivo y directo con la sociedad militar ritualizada de los samuráis. Sus raíces todavía se encuentran en la disciplina precisa y en la gracia letal de la tradición más puramente japonesa. Durante la época feudal japonesa, plagada de incesantes guerras civiles, surgió una forma combativa de autodefensa diseñada por los guerreros para su propia protección. El nombre Jiu-Jitsu, traducido con poca exactitud, significa el arte de obtener la victoria mediante la rendición. Otros nombres, como el arte de la flexibilidad y docilidad, derivan de la palabra Ju. Se dice que el Jiu-Jitsu se fraguó en la necesidad y se temperó en el fragor de la batalla, y así llegó a conocerse como un legendario arte de guerra, una verdadera arte marcial para el campo de batalla, utilizada por los guerreros samurái. Los Jiu-Jitsu eran solo una pequeña parte de los guerreros japoneses, y así se denominaba también el ejercicio y el arte que la clase guerrera practicaba como preparación al campo de batalla. Los campesinos tenían muy poco poder y libertad en la sociedad japonesa. Los samuráis estaban en la cumbre de la jerarquía y solo el hijo de un samurái podía llegar a ser samurái. Podían matar a cualquier persona por el motivo más nimio, sin necesidad de dar explicaciones. En esta época, la administración de la tierra todavía estaba en manos de los daimyo, los señores independientes. Cada daimyo llegaba a ser lo que era por derechos de conquista, utilizando sus poderosas armas de samurái para mejorar su posición. El perfil de la historia japonesa del siglo XVII era similar. Se creó un vacío de poder a causa de la muerte del jefe Nobunaga en 1598, quien solamente dejó a un hijo pequeño como heredero. La situación política no se resolvió hasta el 1600. Un famoso guerrero llamado Tokugawa Ieyasu se las arregló para derrotar a una coalición de señores de la zona oeste del Japón. Esta famosa batalla es conocida como la Batalla de Sekigahara. Esto hizo de Ieyasu el gobernador de facto del país. No fue simplemente el regente, sino un miembro del Minamoto, la familia Shogun. Después de consolidar su poder, se enfrentó con la difícil tarea de crear un sistema de gobierno viable, no descentralizado, y que fuera su propio y poderoso poder central. Hubo sucesivos grupos samurái que controlaron el núcleo de gobierno desde aquella época. Desde aproximadamente el año 1200 hasta final del siglo XVI, hubo varios periodos de inestabilidad por las guerras civiles como en la mayoría de los países. Pero a principios del siglo XVII, la familia Tokugawa resultó vencedora en una de las batallas más interesantes del mundo en cuanto a historia militar se refiere, ya que fue una de las batallas más importantes ganada con mosquetes. La batalla de Sekigahara capacitó a Tokugawa Ieyasu para asegurarse la primacía sobre todos los contrincantes. Y con ello comenzó la era del gobierno de Tokugawa, el cual creó su propia familia Shogun, que en realidad significa jefe militar. Hasta entonces, la cabeza del país había sido el emperador. Y para separarse él y su familia de este último, cambió la capital, que estaba en medio de Japón, el Japón de Kioto y también Osaka, y la trasladó a Edo, la actual Tokio. Extrañamente no intentó librarse del emperador. Le aceptó como cabeza espiritual
y siempre se dirigió a él con total respeto, incluso veneración. Por otra parte, siempre mantuvo espías de la burocracia shogun en Kioto. Tokugawa estaba muy interesado en la seguridad, ya que habían alcanzado el poder traicionando a la familia anterior, tomando el control, así que estaban preocupados por la estabilidad. Quería que los samuráis, como burócratas que eran, fueran autodisciplinados y buenos en todo, y no tener ningún lobo solitario que le asaltara por la calle y le sacara la espada para derribarlo. Así que, si el país estaba en paz, lo importante era controlar a todos esos guerreros. Para amortiguar las energías de los guerreros, los jefes del gobierno japonés de aquel momento planearon invadir Corea, con la idea de exportar toda esa juventud enérgica, todos aquellos hombres que lo que realmente querían era masacrar. Y en efecto, Corea sufrió una invasión en el año 1590. Pero aquello fue el típico ejemplo de la tendencia de los guerreros a que la situación se les vaya de las manos. El control de los daimyo por parte de Tokugawa Ieyasu fue tan satisfactorio que su familia proporcionó un largo linaje de shoguns que gobernaron Japón durante 2 siglos y medio. Con su éxito, la palabra shogun llegó a ser, una vez más, una palabra esencial del vocabulario japonés. Pero para controlar a los daimyo, los shoguns Tokugawa se vieron obligados a tomar medidas cada vez más drásticas. El shogun controlaba el daimyo, insistiendo en que vivieran año sí y año no en Edo, la capital. Esto implicaba que estaban lejos de sus propios territorios y entonces no podían provocar agitaciones para crear sus propios ejércitos y atacar a los Tokugawa. En las épocas en que no estaban en la capital, insistían en que los del daimyo debían enviar a sus esposas a Edo como rehenes. Así, si ellos se portaban mal cuando regresaban a sus propios territorios, se les ajustaban las cuentas a sus mujeres. Los samurái, tradicionalmente, utilizaban a las mujeres para matrimonios políticos. Estos ayudaban a cimentar clanes y diferentes alianzas. El matrimonio político era un arma tan poderosa que Tokugawa Ieyasu lo prohibió a su llegada al poder. A veces, el clan de una mujer pretendía que ésta espiara en el clan de la familia de su marido, creándole una situación de grave riesgo. Era bastante aceptable que un marido tuviera concubinas, pero de su mujer se esperaba que fuera totalmente leal a su señor. Si se la encontraba culpable de adulterio, su marido tenía el derecho de matarla. Las concubinas no recibían mejor trato que los criados. Una de las indignidades sufridas por las mujeres hasta el final del siglo XIX era el vendaje de los pies. La rotura deliberada de los huesos producía una dolorosa deformación. Se pensaba que los pies pequeños eran más bonitos, pero el vendaje enmascaraba un motivo más siniestro: limitar los movimientos de las mujeres. Los jardines japoneses reflejan todos los armoniosos aspectos de la sociedad, su sentido del orden y su elegante formalidad. En tiempos de paz, los jardines eran considerados lugares de moda para que los samuráis se relajaran sumidos en la contemplación o escribiendo poesía. Los jardines creaban un equilibrio entre agua, piedras y puentes, y todavía hoy su estilo refleja la sociedad japonesa.
Tras la unificación del Japón, el papel social del samurái tuvo que cambiar. Ya no se le permitió más al daimyo manejar grandes ejércitos privados. Se había abandonado el sistema feudal y las prácticas de entrenamiento para la batalla carecían de sentido. Si los samuráis querían sobrevivir, necesitaban redefinir su función en la sociedad. Durante la restauración que tuvo lugar en Japón, desapareció el viejo sistema feudal de entrenamiento. De este modo, los soldados samurái tuvieron que entregar sus armas, como las katanas, las espadas y las lanzas. Todas ellas fueron confiscadas. Se trataba de acabar con la necesidad de llevar encima cualquier arma que pudieran tener a su alcance. A partir de este momento, los samuráis empezaron a tallar sus espadas en madera, unas espadas llamadas pokto, de modo que en lugar de herir al contrario con un corte, simplemente le golpeaban. Para fabricarlas utilizaban roble blanco, una madera muy dura que también podía causar un daño considerable al contrario. Desde principios del siglo XVII hasta 1868 no hubo prácticamente ninguna guerra significativa en Japón, de modo que las artes marciales desarrollaron muchas variaciones que hoy conocemos no como deporte, sino como un modo de mantenerse en forma. El culto de la espada del samurái ha evolucionado siendo ahora un símbolo de paz, desde que los samuráis se definieron con un intento de legitimación de su posición ante la sociedad que les había situado en la élite. Durante este periodo, llamado el periodo Edo, los samuráis se convirtieron en una clase urbana, trasladándose desde el campo a las capitales y ciudades. Aunque solo suponían el 7% de la población de Japón, en el seno de las ciudades llegaron a ser por lo menos el 70% de la comunidad. Los antiguos artesanos, como los herreros, sufrieron un gran declive en su negocio como consecuencia de que se hubiera obligado a los samurái a abandonar sus artes marciales. Pero como los samuráis se adaptaron a su nuevo entorno, la economía de las ciudades floreció. Durante ese periodo de 2 siglos y medio, la estructura de clases cambió. O en todo caso cambió el poder que cada uno de estos grupos tenía. Al principio se trataba de una situación feudal en un clima de guerra o de guerra potencial. Pero luego, después de 2 siglos de paz, los samuráis ya no tenían nada que hacer. En este punto, creo que hay que decir que los samuráis se dividieron. Estaban aquellos que habían prosperado y se habían adaptado a una nueva función social, que podía ser como administradores o como maestros de escuela. Y por otro lado, realmente muchos de ellos fueron incapaces de ajustarse a su nuevo papel y acabaron convirtiéndose en borrachos. Muchas de las imágenes que conservamos de los samuráis del siglo XVIII corresponden a vagos que simplemente iban rondando por las ciudades y que se les podía encontrar frecuentemente en el arroyo. Son imágenes del declinar del culto a los mejores días del guerrero. A medida que las ciudades se desarrollaban y que Tokio se convertía en una especie de metrópolis, iba surgiendo una vida cultural que no había existido anteriormente. Así, había teatros, dramaturgos como Shikamatsu, que era el Shakespeare japonés, grupos de poetas, los cuales incluso hoy son reconocidos como bastante importantes. Tenemos también a los autores de los ukiyo-e, pinturas sobre madera trenzada que representan la vida de aquellos días. Tenemos el desarrollo de la música japonesa, etc.
Así que Japón ya no era feudal al final del siglo XVIII. Actualmente Japón está creciendo y los japoneses de hoy en día todavía ven en aquel periodo una época creativa. El culto, la lealtad y la fuerza de espíritu de aquellos hombres deseando morir por honor se convirtió en el mito más importante del drama japonés. De modo que el mito del samurái leal ha atravesado todo el periodo moderno y mantiene su fuerza incluso cuando muchas de las demás cosas han languidecido en el pasado. El emperador Hirohito llegó al trono en 1926 y durante una década Japón estuvo a un paso de involucrarse en una guerra mundial. El aislamiento japonés evitó que padecieran los horrores de la Primera Guerra Mundial y por ello tomaron la decisión de mostrar su fortaleza. En 1931, los poderes militares japoneses ocuparon Manchuria y fundaron el estado de Manchukuo. Los militares estaban cansados de lo que ellos consideraban políticos inefectivos y poco convincentes y decidieron lanzarse a la expansión asiática de Japón. A través de los años 30, el extremismo militar fue creciendo, alentado por la tradicional ética de los samurái. En diciembre de 1941, Japón se lanzó al ataque sobre Pearl Harbor, unas colonias americanas en el Pacífico. En menos de un año, Japón consiguió el control del este de Asia y del Pacífico Oeste. La ocupación fue rápida, brutal y salvaje. En guerras siempre se cometen atrocidades, pero el ejército japonés fue célebre por cómo trató a los prisioneros de guerra. Cerca de 20 millones de personas murieron en el Pacífico. Las tradiciones samurái de venganza, junto con su creencia en que la forma más honorable de morir era luchando, hizo del ejército japonés un enemigo imponente. Una de las principales razones por las que los samurái fueron probablemente algunos de los guerreros más grandes de todos los tiempos fue gracias a sus creencias. Estaban listos para morir en la batalla. De hecho, morir en el campo de batalla era uno de los más grandes honores. Resultaba muy difícil creer que hubiera soldados que fueran al campo de batalla con ese convencimiento. El código del guerrero era tal que le capacitaba para hacerse cargo de todo lo necesario. Cosas como prepararse para la batalla y la propia batalla en sí misma. Se preparaban en todos los aspectos, especialmente en el aspecto técnico. La combinación de estas dos cosas, la destreza y el convencimiento interior, hizo de ellos guerreros muy fuertes. En el periodo moderno, los japoneses sienten la amenaza de los negros barcos americanos y la forzada apertura del país. Muchos de los jóvenes samurái encabezaron el gobierno, la restauración y las reformas que llegaron. Y el culto por el ejército, tanto en la marina como en la armada, se basaba muchas veces en estas ideas tradicionales del guerrero como alguien absolutamente al servicio de la nación. Y con este creciente culto, a finales del siglo XIX, el centro de atención volvió a la figura del emperador y a la absoluta lealtad al emperador. En 1943, todo hacía pensar en la rendición de Japón, con su ejército perdiendo furiosas batallas en el Pacífico. Alemania se rindió en 1945, pero los jefes japoneses rehusaron testarudamente hacer lo propio. Aquel agosto se lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki la última arma mortal, la bomba atómica. La Segunda Guerra Mundial terminaba una semana más tarde. La rendición incondicional de Japón fue radiodifundida por el emperador Hirohito. Era la primera vez que su país escuchaba su voz. Japón perdió la pretensión de divinidad de su emperador, su imperio y su ejército. El Japón de la posguerra tiene ahora una estructura diferente, pero los japoneses todavía deberán estudiar la historia reciente de este siglo. El final de la guerra contempló el declive final de los samurái, aunque las artes marciales tradicionales todavía se estudian en todo el mundo. También deja un gran legado de arte y arquitectura, altamente codiciado por los entendidos.
Japón sufrió una dramática reconstrucción política y económica, pero ahora posee una de las economías más florecientes del mundo. Los horrorosos acontecimientos de este siglo han obligado a Japón a despojarse de los antiguos procedimientos feudales y a mirar hacia un futuro muy diferente.